Estaba yo el otro día colándome en un satélite lleno de elitistas, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Chapi. Al igual que Distrito 9, la historia de Chapi se ambienta en Johannesburgo, que es una ciudad de Sudáfrica que sufre un índice de delincuencia demasiado alto, pero durante el 2016. Sin embargo, una empresa llamada Tetraban fabricó unos robots policías conocidos como Scouts que consiguieron mantener a raya todas esas bandas callejeras y la ciudad volvió a ser más o menos segura, o al menos mucho mejor de lo que era antes. El ingeniero responsable de esta creación es un tipo llamado Dion, y un detalle importante sobre los Scouts es que para que puedan funcionar y por ende no sean hackeados, necesitan activarse con una llave maestra física que se encuentra dentro de la empresa. Vale, pues sabiendo esta información empieza lo importante, porque en uno de los suburbios un grupo de delincuentes liderados por un tipo llamado Ninja le debe mucha pasta a una especie de jefe conocido como Hippo, que no se debe confundir con el de cómo entrenar a tu dragón. Y para conseguir la razonable cifra de 22 millones tienen un plazo de 7 días. No sé qué moneda usarán ni tampoco cuánto valor tiene, pero 22 millones de lo que sea nunca puede ser poco, así que se podría decir que lo tienen bastante jodido. El asunto es que la policía interviene en plena reunión y tenemos un conflicto entre robots y humanos en donde la unidad 22 queda bastante tocada por un cañonazo de RPG, y este robot en concreto será el que se convierta en el protagonista de la película. Por cierto, tanto Ninja como Yolandi son unos cantantes sudafricanos que en la vida real se les reconoce por el mismo nombre. O sea, es como si yo aparezco en una película y mi personaje se llama el gilipollas ese de YouTube. El tema es que Ninja y compañía consiguen escapar, pero como Hippo aún sigue vivo, pues no les queda más remedio que organizar un atraco a lo grande para así poder pagarle. Y para evitar que los Scouts los detengan, van a capturar a Dion para que los desactive. Nunca se llega a explicar por qué le deben tanta pasta a ese tipo, pero viendo cómo se las gastan pudo ser por cualquier tontería, así que tampoco es un dato de excesiva importancia. Regresando a Tetraban, gracias a la participación de los Scouts, la empresa está en pleno auge. Sin embargo, esto no beneficia a todo el mundo, porque otro ingeniero llamado Vincent se está viendo solapado por culpa de los robots de Dion, ya que él estaba llevando a cabo un proyecto similar, pero con un robot mucho más tosco conocido como Buey. Entonces, al ver que los Scouts son mucho más eficientes, la empresa no para de retirarle fondos a Vincent. La verdad es que le iba mejor con los X-Men, no debió haberlo dejado. A su vez, Dion, no contento con haber creado a los Scouts, también está trabajando en una inteligencia artificial que los dotaría con la capacidad de pensar por sí mismos. Pero cuando le pide permiso a Ripley para aplicarla en la unidad 22, que básicamente le iban a mandar al desguace, esta le dice que no. Porque claro, un ingeniero que inventó un producto que disparó las acciones de la empresa y además redujo la criminalidad de todo Johannesburgo, no se merece ni siquiera el poder probar su nuevo proyecto en un robot obsoleto. A esto le llamo yo tratar bien a los empleados. Y bueno, para la pasta que les hizo ganar no veo que la compartan demasiado, porque su casa es un auténtico zulo. En fin, la vida laboral. El asunto es que pese a la negativa de Ripley, Dion no le hace ni puñetero caso y se lleva tanto la llave maestra como las piezas de la unidad 22. Pero justo al salir, Ninja y los demás lo secuestran y se lo llevan a su escondite para que desactiva a los Scouts. Pero cuando se enteran de que no puede hacerlo así por las buenas, están a punto de matarlo. De hecho, para las molestias que se tomaron en capturarlo son bastante irracionales, porque incluso cuando descubren que tiene la unidad 22 en el maletero y que le puede dar una conciencia para que así los ayude con el atraco, siguen siendo de gatillo fácil y por poco Dion no lo cuenta. Vale que no tienen pinta de ser catedráticos ni neurocirujanos, pero oye, si estás con el agua al cuello y te quedan pocas opciones, no intentes pegarle un tiro a las pocas alternativas que se te plantean. Al final acaban montando de nuevo a 22 y Dion le aplica la inteligencia artificial que había diseñado, pero como su batería está dañada y es irreemplazable, el robot se desactivará en 5 días. Al principio es bastante asustadizo, de hecho prácticamente es como un niño en un cuerpo mecánico pero con la capacidad de aprender rápido. Sin embargo, para sorpresa de todos, Yolandi se encariña enseguida con él y lo bautiza con el nombre de Chapi, todo lo contrario de Ninja, que parece que se empeña en joderlo todo y no para de asustarlo a la primera de cambio. Y por si fuera poco, echa a Dion a patadas pese a que sabe que si algo falla con el robot, el único con la capacidad de arreglarlo sería él. En los siguientes momentos tenemos dos ramas importantes. En una de ellas Vincent demuestra cómo se las gasta, y tras descubrir que Dion se llevó la llave maestra, lo intenta engatusar para que se la preste, pero no tardan en amenazarlo con un arma cuando el otro le dice que no. Y sorprendentemente los compañeros de trabajo ni lo denuncian ni hacen nada al respecto. El tío les dice que es una broma y todos se lo creen. Bueno, eso que le tienen miedo porque fue militar, pero no sé. Una denuncia anónima a Ripley y se le acaba el chiringuito. Y la segunda rama se enfoca en Chapi y la manera en la que se va adaptando al entorno. Porque claro, su mentalidad todavía es como la de un niño, pero ese ambiente no es el adecuado. Y la influencia de Ninja, como ya habéis visto, es tremendamente mejorable. Porque en vez de dejar que mire He-Man, prefiere enseñarle a disparar y a ser un gángster para que así los ayude con el atraco. Por suerte, Yolandi es mucho más razonable y lo protege de las cafradas que le obliga a hacer su novio. Pero tal y como está sucediendo todo, creo que ya nos podemos hacer una idea de que este robot no va a tener la mejor de las infancias. Al día siguiente, Dion vuelve a la guarida para enseñarle unas cosas a Chapi y descubre que es bastante talentoso pero también un mal hablado por culpa de las influencias que tiene. Y para colmo, Vincent lo estuvo espiando y el propio Ninja casi lo mata por 34ª vez un poco porque sí. Entonces lo vuelve a echar y como está cansándose de que Chapi tarde tanto en volverse un macarra, tiene la mejor idea del mundo: abandonarlo en un barrio chunguísimo para que se curta por las malas. A eso le llamo yo ser un buen padre. Evidentemente
Evidentemente esto sale fatal y nada más dejarlo en tierra unos chavales le empiezan a dar de palos y a dañarle la carcasa. Que vale, el robot está muy bien protegido, pero al no comprender por qué le están haciendo eso, es inevitable sentir lástima por él, ya que a fin de cuentas es una máquina que siente. Y la cosa solo empeora porque poco después llega Vincent con unos colegas militares y lo meten en una furgoneta solo para desguazarlo y extraerle la llave maestra. Pero por suerte Chappie consigue escapar y regresa a su guarida hecho unos zorros. Y esta parte, aunque fue bastante cruel, al final sí que resultó efectiva, porque ahora que el robot comprendió cómo era el mundo real, se podría decir que superó su etapa infantil y alcanzó una especie de adolescencia, en la que pese a que todavía le queda mucho por aprender, ya no es tan inocente como antes. Al final, pese a que el robot estaba bastante enfadado con Ninja, y con razón, le acaban reparando el brazo dañado y posteriormente aprende a usar armas. Pero como no está programado para cometer delitos, Ninja se la tiene que colar para que lo ayude con el atraco sin que éste piense que es un atraco. Por ejemplo, diciéndole que en vez de matar gente la manda a dormir, o usándolo para que robe coches creyendo que los dueños se lo habían robado previamente. Eso sí, con las armas de fuego sí que no cuela, así que en este caso solo usa cuerpo a cuerpo. Pero vamos, que inconscientemente Chappie se está convirtiendo en un criminal mientras piensa que está haciendo cosas buenas. En la siguiente escena se van a un edificio abandonado para hablar con una especie del rey del crimen y que este les ayuda a organizar el famoso atraco. Y con esto me surgieron bastantes dudas. La primera es que si la policía tiene cientos de scouts desmantelando organizaciones criminales, no hayan ido por la de este edificio tan llamativo en donde hay un montón de integrantes. La segunda es que si hay una jerarquía de delincuentes y este parece ser quien dirige el cotarro, permita que Hippo chantajee a Ninja pidiéndole una cantidad desorbitada sin motivo aparente. Y la tercera sería el trasfondo en general. Al principio me daba un poco igual porque la idea estaba clara, pero viendo que la cosa está más organizada de lo que parecía, pues ya no me termina de encajar el papel de toda esta gente. ¿Están solo para organizar atracos? ¿Le pusieron el mote de rey? ¿Es un verdadero rey? Es que no queda nada clara la función de esta peña, y como no vuelven a aparecer en toda la película, pues las dudas van a quedar ahí. En cualquier caso, Ninja por fin hace algo con un poco de sentido, ya que viendo que Chappie empieza a comprender el mundo, le enseña que tiene que elegir entre ser fuerte y sobrevivir, aunque ello conlleva hacer cosas que no le gustan, o agazaparse y caer, tal y como le pudo haber pasado la primera vez que lo dejaron solo. Puede que este tipo sea un maleante de mecha corta, pero cuando se pone filosófico hay que reconocer que lo hace bien. Tiempo después, Dion regresa a la guarida con la intención de llevarse a Chappie por la fuerza, pero el robot, al comprender que cuando se le acabe la batería va a morir, se enfada mucho con su creador y lo manda educadamente a ver Dragon Ball Evolution. Pero entonces la cosa se tuerce porque paralelamente Vincent, gracias a la llave maestra, pudo acceder a todos los scouts e inició una especie de autodestrucción que los va inutilizando poco a poco. Y con toda esta parte hay unos cuantos errores difíciles de pasar por alto, siendo el primero de ellos la facilidad con la que una empresa que suministra robots a la policía del país pueda ser saboteada. Solo hace falta una llave maestra y venga, a reventar unidades. Luego está lo de que una vez más Vincent se salga con la suya como si nada, porque parece que no hay ni registros, ni cámaras de seguridad, ni nada con lo que puedas identificar al responsable de haber hecho la mayor cabronada de toda la empresa. Y por último está lo de los tumultos. Y es que literalmente a los pocos segundos de que empiecen a desactivarse los robots, ya hay cientos de personas armadas por las calles reventándolo todo. Y vale que al principio nos dijeron que la ciudad estaba llena de criminales, pero hostia, que aún no se desactivó el último robot y ya está todo petado de gángsters. ¿Acaso estaban esperando en un garaje metralleta en mano para que sucediese un milagro? Es que ni sabiendo de antemano lo que iba a hacer Vincent se puede tardar tampoco en liarla tantísimo, y menos todavía después de que el crimen se haya reducido drásticamente gracias a los scouts. El caso es que como Chappie quedó medio groggy, Dion se lo lleva hasta la empresa y consigue evitar que pete del todo quitándole el virus que metió Vincent. Pero la relación entre ambos sigue sin ser buena del todo, porque Chappie le sugiere a Dion cambiar su conciencia a un cuerpo nuevo gracias a un neurocasco que había por el taller, y por algún motivo Dion le dice que no. Ya parece que se le pegó la tontería de Ripley. Entonces, a causa de esto, el robot se larga con el neurocasco hacia la guarida y aprende por cuenta propia el significado de la conciencia y cómo transferirla. Pero por ahora eso va a tener que esperar, porque llegó el momento de hacer el atraco y gracias a la promesa de Ninja de concederle un cuerpo nuevo para que viva, este acaba accediendo. Así que roban un furgón lleno de dinero y no tardan en salir en las noticias, lo cual fue la oportunidad perfecta de Vincent para que Ripley le diese carta blanca para utilizar el buey y ya de paso destruir a Chappie para dar ejemplo. Para colmo de males, pese a que Dion descubrió lo que hizo Vincent, este último lo inculpa a él, y el propio Dion decide que es buena idea no defenderse ni chivarse de lo que lleva haciendo su rival en los últimos días. Total, ¿qué más da? Y a partir de ahora empieza a pasar todo muy rápido, porque Chappie se entera de que Ninja le mintió con lo del cuerpo nuevo y por poco se lo carga del enfado. Pero de repente llega Dion para advertirle sobre el robot de Vincent que está en camino, luego aparece Hippo y los demás, al minuto llega el buey y de repente hay un tiroteo a gran escala en donde se produce un enfrentamiento todos contra todos en donde la palman una buena parte de los participantes.
participantes, mayoritariamente los hombres de Hippo. Al final, después de todo el pifostio que montaron, Ninja consigue matar a Hippo, pero tanto él como Dion quedan malheridos. Y a su vez Chappie le plantó cara al buey, pero no consiguió destruirlo del todo. Así que mientras intentan escapar, Ninja demuestra que tiene algo de humanidad y se sacrifica para que los demás se salven. Pero al final la que termina muriendo es Yolandi por intentar ayudarlo. Y justo en el último momento Chappie destruye al robot, pero claro, Dion está para el arrastre y la batería de Chappie está a punto de quedarse en nada. Así que en una medida desesperada regresan a la empresa y Chappie pone a caldo a Vincent en medio de las oficinas para después perdonarlo, porque como ya sabéis, la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena. El panorama es el siguiente. Chappie sabe cómo transferir conciencias a cualquier cuerpo robótico, pero el problema es que solo queda uno en el taller, así que para salvar a su creador le permite cambiar de cuerpo y luego al propio Dion versión robot se le ocurre la idea de hacer lo mismo con Chappie, pero usando uno de los scouts desactivados más cercanos. De ese modo ambos consiguen sobrevivir, o al menos la parte psicológica. Y ya para acabar, después del desastre, Johannesburgo prohíbe el uso de los scouts, porque lo de regular la accesibilidad es una idea de locos, y Chappie resucita a Yolandi porque previamente transfirió su conciencia a un pendrive y gracias a internet pudo fabricar un nuevo cuerpo para devolverla a la vida. Al igual que las películas previas de Neil Blomkamp, Chappie es un excelente largometraje de ciencia ficción. Como siempre tenemos una historia ambientada en zonas suburbiales y con un alto nivel de delincuencia que cuenta con ciertos toques futuristas y cyberpunk. Tanto el CGI como las escenas de acción fueron buenas y además ya se nota que el director se fue abriendo paso por el mundillo y pudo contar con un elenco de actores cada vez más famosos y un presupuesto mayor de lo habitual. Sin embargo, con respecto a la acción creo que se quedó un poco corto. Tanto Distrito 9 como Elysium tuvieron varias escenas del estilo que aparte de estar bien coreografiadas contaban con una buena duración. En cambio con Chappie, si quitamos la batalla del final, no hay gran cosa, aunque en parte es comprensible, ya que la intención de esta película era ver cómo un robot que adquiría conciencia propia se abría paso a través de un mundo cruel e injusto, pero igualmente un poco más de acción, dada la temática, no le habría venido mal. Y ya que comento las anteriores películas, no sé si recordáis mi reseña de Elysium, pero teoricé que Chappie era la precuela de esa historia, y ahora que la veo, aunque no hay nada confirmado, sigo pensando que es así, porque el diseño de los Scouts es prácticamente el mismo que utilizaban en el satélite de la otra película, y pese a que los prohibieron en Johannesburgo, perfectamente pudieron reinstaurarse años después en cualquier otro país para usarlos como guardias de seguridad en Elysium. Así que lo dicho, no se confirma pero tampoco se desmiente, por lo tanto voy a dejarme llevar por el hype y pensar que ambas historias pertenecen al mismo universo, aunque también puede ser que para ahorrar dinero hubiesen reutilizado los diseños de dichos robots, pero puestos a elegir me quedo con la otra versión. Uno de los puntos más fuertes de la película es la evolución de Chappie y cómo el entorno puede afectar a los niños, porque aunque el protagonista es un robot, en realidad nos están planteando la idea de que su inteligencia artificial es como la de un niño, y el hecho de que se haya criado en un ambiente suburbial acompañado de delincuentes pues nos enseñó que pudo haber terminado por el mal camino creyendo inocentemente que no estaba haciendo ningún mal. Sí que es cierto que con el potencial que tenía la premisa pudo haber sido todo mucho más crudo, y al final, más allá de un par de situaciones cómicas que se sostienen en la inocencia de Chappie, pues las consecuencias no fueron mucho más allá, en parte porque Dion se encargó de impedirlo, pero vamos, que la idea es que la gente no nace mala, sino que se convierte por culpa del entorno, y del mismo modo puede pasar al revés, como por ejemplo el caso de Ninja, que al principio era un capullo y ya tirando al final demostró que tenía un lado humano. El concepto quizás no sea el más original, y es que esta no es la primera vez que nos cuentan una historia con una máquina capaz de sentir, ya que se pudo ver previamente en El Gigante de Hierro, Yo Robot, Terminator 2, Big Hero 6 y seguramente unas cuantas películas más. Pero oye, al ver cómo Chappie sufre por culpa de terceros que solo lo usan en su propio beneficio, es difícil no empatizar con él. Y aunque el concepto ya se haya visto otras veces, la esencia está bien y fue muy disfrutable. Es una pena que no hubiesen indagado un poco más en los peligros de las inteligencias artificiales, como por ejemplo con una máquina que se corrompe al igual que un humano, ya que a fin de cuentas es un peligro muy real y en esta película parece que se lo toman bastante a la ligera. Pero bueno, tampoco se puede pedir todo para un largometraje de 2 horas, así que por mi parte creo que lo mostrado estuvo bien. El problema es que hubo unos cuantos fallos que estropearon parcialmente la experiencia, algunos de ellos leves y otros más severos. Por ejemplo, a diferencia de Vincent, que fue un villano con una motivación aceptable y un modus operandi creíble, y pues un tarugo que no te puedes tomar en serio. Y vale que seguramente está loco y además es un criminal, pero aún así, su actuación no es muy buena y su escritura es aún peor. Para ser el detonante principal de la historia tiene una participación un tanto lamentable. Del mismo modo, Ripley es bastante lela, y la empresa para la que trabaja una completa incompetente a la hora de gestionar un momento de crisis. Vincent, por ejemplo, hace lo que le da la puñetera gana y no hay consecuencias de ningún tipo. Ya sabes, cuanto más carota menos
se nota. Y Tetraban tampoco parece tener cámaras de seguridad o alguna identificación para evitar que, no sé, venga un colgado y te destroce todos los robots policías de golpe. Teniendo en cuenta la importancia de su labor, me parece absurdo que tengan tan poca seguridad. Ya aparecen los servidores de PlayStation. A su vez, Dion, para ser tan listo, no es muy espabilado, porque sabe que Vincent lo quiere joder y ni lo denuncia a la empresa ni nada. Luego está lo de los tumultos express, que a los pocos segundos de que se desactivasen los scouts, de repente hay cientos de personas armadas por las calles. Y finiquitando con los errores, pues la etapa final sucede demasiado rápido. Es como que se quedaban sin tiempo para que la película durase solo 2 horas y comprimieron todo en los últimos minutos. No es que no te enteres de lo que está pasando, pero es que no lo disfrutas correctamente, porque para cuando te das cuenta ya está pasando otra cosa. Como ya dije antes, Chappie es una gran película de ciencia ficción. A estas alturas la entrega que más me gusta de este director sigue siendo su ópera prima, pero vamos, que tanto Elysium como Chappie son de lo más disfrutables. A Neil Blomkamp se le da muy bien hacer las películas de este género, aunque por desgracia tengo entendido que con el terror cojea bastante. ¿Sabíais que el año pasado sacó una película llamada Demonic? Yo tampoco, y eso ya es una mala señal. En fin, si te gusta el rollo cyberpunk con las anteriores películas del director, con Chappie vas a pasar 2 horas muy amenas que no te van a decepcionar.